bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. Yo soy Norma Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos Amena. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Adriana Macías Baiman para hablar sobre conviviendo con una enfermedad neurológica. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias a Laboratorios UCB por hacer este episodio posible. Gracias. Y adelante, la pantalla toda tuya. Muchísimas gracias, licenciada, y muchas gracias a toda la comunidad de Amena. Ya saben que para mí siempre es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Les recuerdo que si tienen cualquier duda o comentario pueden contactar directamente con Norma Hernández y Norma tendrá bien facilitarnos el contacto para poder ponernos de acuerdo. Muy bien, pues vamos a empezar entonces hablando de este tema que es precisamente conviviendo con una enfermedad neurológica. Y primero que nada les comparto que, como bien les dijo Norma, pues yo trabajo para UCB de México y UCB tiene una participación totalmente altruista dentro de este evento de Amena Neurociencias. Muy bien. Vamos a empezar hablando un poquito acerca del concepto de bienestar. Y a mí me gusta mucho este concepto porque se refiere precisamente, según el diccionario, al estado de las personas cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Cada uno de nosotros tiene un concepto diferente de bienestar y este concepto empezó a formarse incluso antes de que nosotros estuviéramos presentes en este mundo. Desde el momento que fuimos una idea o fuimos concebidos, ya nuestra familia, nuestro entorno, tenía una serie de expectativas y una serie de ideas de cómo iba a ser nuestra vida. Y nosotros vamos asumiendo estas ideas a través de un proceso de aculturación y además las experiencias de vida que vamos teniendo, pues también nos van llevando precisamente a ir formando este concepto de bienestar. Por eso es que para cada uno de nosotros, pues es muy diferente y muy particular las características que agrupa el concepto de bienestar. Tal vez para mí incluya el formar una familia o el tener la oportunidad de formarme en una profesión que me permita recibir una remuneración económica y además una satisfacción personal. O tal vez para mí es poder viajar, o incluye el tener tiempo libre para poder salir con mis amigos o jugar juegos de rol o jugar o ir a convenciones de anime, tal vez tener mascotas, poder viajar en coche también, viajar en avión, incluso tener una casa. Hay muchísimas cosas que podemos incluir dentro de este concepto de bienestar y para cada uno de nosotros va a ser, como les decía, muy particular. Lo que sí es común para todos nosotros es que pensemos que dentro de esto, pues nos merecemos todo. Y dentro de todo lo que nos merecemos, hacemos, por supuesto, mucho énfasis a todo lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi concepto de bienestar yo no considero las situaciones disruptivas, las situaciones que me incomoden o todo aquello que se salga de este proyecto o de este plan de vida que ya estaba establecido desde antes de nacer yo y al que yo le he estado dando continuidad. Sin embargo, todos nosotros vivimos con un diagnóstico de una enfermedad neurológica y sabemos que así, sin avisar y como bomba, pues aterrizó en nuestra vida un intruso. Y en nuestro viaje, un intruso que sabemos que es una enfermedad. Y el concepto de una enfermedad neurológica con el que estamos viviendo, pues nos empieza a cambiar muchas ideas, muchas expectativas, nos hace afrontarnos a situaciones diferentes y nos hace también tener que tomar decisiones de vida y de aprendizaje que no habíamos considerado. Vamos a empezar tomándonos unos segundos, cada uno de nosotros, para pensar qué cosas vienen a mi mente cuando escucho la palabra enfermedad. Cuando estábamos en el consultorio y nos dieron nuestro diagnóstico, ¿qué fue lo primero que pensé? No lo mediten mucho, aviéntenlo así rápidamente y si tienen la oportunidad, escríbanlo para que vayan formando estos conceptos. ¿Qué fue lo primero que pensé cuando me dijeron enfermedad? ¿Qué significa para mí y para mi familia tener esta enfermedad? Escríbanlo ahí por un ladito y vamos a ir descubriendo juntos cuáles son pues las similitudes y cuáles son las cosas en las que vamos difiriendo unos de otros. Muchos pacientes me comentan que cuando escuchan la palabra enfermedad, esto les genera incertidumbre. De pronto es como si el tiempo se detuviera dentro del consultorio y pareciera que el doctor me habló en un idioma extraño y no entendí ni siquiera lo que me estaba diciendo. Otras veces puedo asociar esta enfermedad o este concepto con una sensación de mala suerte o de que me va acompañando una especie de nube negra en el camino.
También está muy enraizado el concepto aquí en México del mal de ojo, ¿no? Es que yo de chiquito era güerito y de ojo azul y entonces me hicieron mal de ojo, alguien me miró con envidia y entonces por eso empecé yo a desarrollar este tipo de síntomas. Otros pacientes me han comentado que perciben su enfermedad como una maldición. Alguien más me dice que es como estar endemoniado, porque incluso en algunos libros sagrados, pues por ahí mencionan las enfermedades neurológicas como maldiciones o como algo endemoniado, ¿no? Otros me dicen, bueno, sí, pero yo lo que siento, lo que percibo en relación con la enfermedad es una gran carga de angustia, una gran carga de ansiedad, mucha tristeza, que para mí representa el tener que vivir con este diagnóstico. Otros lo ven como un problema, como algo que tienen que enfrentar en el día a día y constantemente. E incluso hay quienes lo ven como un castigo, como si estuvieran pagando por algún pecado propio o de algún ancestro, ¿no? Esto es como un poco la idea que al principio los pacientes sienten en relación con el diagnóstico o con la enfermedad. Sin embargo, tenemos que recordar que vivir con una enfermedad es algo totalmente aleatorio. Si yo a cualquiera de ustedes les dijera ahorita que se van a hacer acreedores a una rifa y que se sacaron, no sé, 1,000,000 de pesos, seguramente cualquiera de nosotros ya tendría muy claro cómo quiere gastarse ese dinero o hacia dónde lo va a dirigir, ¿no? Ya sé cuánto le voy a dar a cada quien o en qué lo voy a gastar. Pues sacarse una enfermedad es precisamente esto, es tener la suerte de sacarte una rifa sin haber comprado boleto, porque la realidad es que si yo les diera ahorita el 1,000,000 de pesos, pues cualquiera lo aceptábamos, pero no hemos comprado un boleto para una rifa. Una enfermedad neurológica es exactamente eso, es sacarte una rifa sin haber comprado boleto. No es culpa de nadie, no es que me hicieron mal de ojo, no es que estoy endemoniado, no es que alguien me está provocando este daño, no es que estoy pagando por pecados propios ni ajenos, no. Es una enfermedad neurológica y es totalmente aleatoria la posibilidad de vivir con ella. Lo que tenemos nosotros que entender es que estas enfermedades pues nos colocan en un sitio desconocido de nosotros mismos. No es donde queríamos estar, no es donde planeábamos estar. Sin embargo, nos dan también la oportunidad de explorar, de crecer y de transformarnos. Y esto no es un camino sencillo, no es algo fácil, porque de inicio no es donde queríamos partir o donde queríamos llegar al final de nuestro camino. Es una ruta totalmente desviada de lo que habíamos planeado, pero si solamente vemos la parte negativa, va a ser más difícil para nosotros poder percibir, las oportunidades que nos da precisamente este diagnóstico. Cuando nosotros estábamos en el consultorio y nos dieron la noticia de que teníamos esta enfermedad, seguramente vivimos muchísimas emociones durante unos microsegundos o segundos o minutos o el tiempo en el que estuvimos dentro del consultorio. No solo pasamos por la fase de ira o de miedo, de ansiedad, de tristeza, todo junto, pero al mismo tiempo seguramente empezamos a imaginarnos, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y el tratamiento? ¿Y qué significa? Y va a tener incapacidad y no va a poder moverse, voy a perder el trabajo y entonces ¿quién los va a cuidar? Y el niño, el perico, el perro y la abuelita. Y entonces hicimos toda una suma de situaciones y generalmente enfocada siempre en la parte más negativa, porque cuando nos gana esta sensación de incertidumbre y de impotencia, pues nos vamos a pensar siempre en grande, ¿no? Esto es dentro del consultorio. Sin embargo, también sabemos que en el día a día, pues cada uno de nosotros va a pasar por un proceso de duelo. Y fíjense aquí qué importante esta parte. Cuando la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross en 1969 nos describió las 5 fases de la etapa de duelo, ella hablaba de duelo cuando perdemos a un ser querido. Sin embargo, ahora sabemos que el proceso de duelo lo vivimos todos cuando tenemos una situación que es totalmente imprevista y totalmente disruptiva. Una pérdida de un empleo, la muerte de una mascota, un cambio de domicilio, un cambio de ciudad. La pandemia que vivimos fue un proceso de duelo para muchos de nosotros. Y el vivir con una enfermedad neurológica se vuelve un duelo, no solo para quien vive con el diagnóstico, sino también para el resto de la familia. Entonces tenemos que entender que no vamos a afrontar solamente mi duelo personal, sino también el duelo de los que estén alrededor mío. Sabemos que al principio vamos a pasar por una fase de negación, donde no voy a estar de acuerdo con el diagnóstico, donde voy a decir esto no me puede estar pasando a mí, seguramente es un error, hay una equivocación.
Esto es la necesidad que tiene mi cuerpo de procesarlo y la manera de protegerse de todo lo que está viviendo es negarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en esta fase? Pues busco a lo mejor la segunda, la tercera, la cuarta, la decimoquinta opinión porque quiero que alguien me dé una respuesta diferente. Vamos a pasar después por una fase de enojo, donde me doy cuenta o siento que no es justo lo que estoy viviendo, que no me lo merezco. Incluso ha habido a mí pacientes que me dicen, ¿por qué yo, si soy el más bueno de mis hermanos, de los demás son unos malvados, por qué no les pasa a ellos? En esta fase de ira es muy fácil tratar de buscar a alguien más que merezca la situación antes que yo. Luego vamos a pasar por una fase de negociación, donde vamos a tratar de buscar hablar o dialogar con un poder divino que nos permita hacer como algún tipo de pacto, ¿no? Si yo hago esto, entonces mi diagnóstico no va a ser correcto. ¿Qué tal que yo hago esto y entonces soy el paciente que resulta milagrosamente curado? Y no es otra cosa más que esta necesidad de afrontar lo que estamos viviendo. Este proceso de duelo no son fases estáticas ni fases rígidas, ni tienen un tiempo determinado en el que vamos a vivirlas. Es un proceso que es dinámico, es un proceso de muchos cambios, es constante. Va a depender de muchos factores que están alrededor nuestros, aparte de los que tenemos de manera interna, de los recursos internos que cada uno tenga. La fase de depresión es la fase donde yo empiezo a pensar que nada tiene sentido, que no tiene ningún propósito lo que estoy viviendo y que entonces para qué me empiezo a esforzar o para qué empiezo a tratarlo. El duelo también es algo que es muy particular y tal vez en la familia vivamos diferentes tiempos de duelo. Esto es normal. Sin embargo, si la fase de duelo se prolonga tanto o se vuelve tan intensa que no me permite ser funcional, no me permite continuar con mi vida diaria, entonces tenemos que buscar ayuda, porque no es que se me vaya a quitar echándole ganas. Esto es algo que por ahí muchas veces la gente con buenas intenciones nos dice, ¿verdad? Esto no se quita echándole ganas, esto se quita trabajándolo de manera interna, buscando los recursos emocionales para poder trabajarlo y poder superarlo. Y superarlo no quiere decir que voy a cambiar el diagnóstico va a seguir conmigo, pero si yo puedo llegar a una fase de aceptación, que es la fase en la que yo invierto toda esa cantidad de energía. Si ustedes se fijan aquí en la grafiquita, podemos ver precisamente que la cantidad de energía que yo estoy gastando cuando estoy en negación y en ira es muy parecida a la cantidad de energía que yo necesito para vivir el proceso de aceptación. ¿Qué es el proceso de aceptación? Cuando yo entiendo que el diagnóstico está aquí, cuando comprendo el diagnóstico, cuando busco empoderarme de lo que estoy viviendo y empiezo a accionar en relación con lo que tengo que afrontar con la enfermedad. Ya no simplemente voy reaccionando, sino que empiezo a accionar activamente. Vivir con una enfermedad neurológica, como decíamos, pues es un cambio fuerte en todo nuestro proyecto de vida. Nosotros ya teníamos establecido cómo íbamos a vivir, cómo iba a vivir nuestro hijo, nuestra hermana, nuestra tía, nuestra mamá o quien sea que esté viviendo con este diagnóstico. Y esto nos enfrenta a retos y obstáculos diferentes. Vamos a tener consecuencias de salud, por supuesto, porque estamos viviendo con una enfermedad que requiere tratamiento, que seguramente requerirá visitas al médico, también al hospital, etcétera. Nos puede provocar incertidumbre porque no sabemos cómo reaccionar, porque no conocemos la enfermedad, porque no entendemos al 100% el diagnóstico y esto nos produce también una carga de estrés diferente. Vamos a vivir consecuencias en nuestra vida social, en nuestro entorno laboral, en nuestra parte emocional, en nuestra parte física, que nos pueden incluso llevar a tener un cambio en nuestra percepción, en nuestra autoestima. Y esto es importante tenerlo claro, no para asustarnos, sino para entender por qué hay días que son más buenos y por qué hay días que son más malos y cuándo es que yo tengo que buscar ayuda y buscar herramientas que me permitan entonces elaborar un proyecto de vida diferente en el que pueda lograr tener la mejor calidad de vida posible para mí y para quien vive con este diagnóstico. La autoestima es una parte muy importante dentro de todas estas enfermedades. A veces cuando tenemos estos diagnósticos nos enfocamos tanto en la parte negativa que sufrimos como una ceguera visual, o sea, de plano, ay, perdón, no sé si es pleonasmo ceguera visual, pero bueno, es una ceguera que no me permite ver más allá de lo evidente. Solamente estoy enfocado en toda la parte negativa que me ha traído la enfermedad y entonces empiezo a interiorizar estos cambios de manera que se ve afectada mi propia imagen,
no me gusta lo que veo en el espejo, no me gusta lo que estoy siendo ni lo que estoy viviendo. Puede ser que también mi aspecto físico se vea comprometido por la enfermedad o por algún tratamiento. Vamos a sufrir algunos cambios en la sensación de control y seguridad, y esto me puede llevar también a sentir que empiezo a depender más de las otras personas, o que la persona de mi casa que vive con este diagnóstico va a empezar a depender más de mí. Y empezamos a lo mejor a etiquetarnos un poco con esta frase de soy la enfermedad. Esto es algo que puede pasar, esto es algo que es común, pero es algo que podemos trabajar, porque en la medida que nosotros vayamos cambiando esta etiqueta, nos va a permitir también adquirir las herramientas y las características necesarias para poder salir adelante de la enfermedad. ¿Cuáles son algunos de los retos claves que vamos a tener? Lo primero es seguir las pautas médicas. Y pautas médicas no es solamente en cuanto al tratamiento farmacológico, que es tremendamente importante. Muchas veces dentro del consultorio el médico nos da también algunas sugerencias del estilo de vida que tenemos que manejar para vivir con esta enfermedad, y eso es algo que también tenemos que afrontar. Asumir la nueva situación nos va a retar para poder ser capaces de mantener nuestra autoestima y motivación, y sobre todo enfocarnos mucho en el autocuidado. Siempre les digo yo a los pacientes que lo único que no les podemos dar son ganas, ganas de hacer las cosas. Todo lo demás, información, conocimiento, herramientas, abrazos, apoyo emocional, todo eso lo puedes conseguir, pero las ganas de hacer algo, las ganas de involucrarte en tu autocuidado, solamente lo puedes hacer tú como paciente, ¿verdad? Y ese es un reto realmente complicado en algunas ocasiones. Vamos a trabajar mucho para poder convivir con este diagnóstico inesperado, en transformar nuestra mentalidad en una mentalidad positiva. No puedo cambiar el diagnóstico, insisto, yo voy a tener que vivir con esta piedra en mi vida, pero yo puedo visualizarla como un obstáculo o puedo visualizarlo como un puente. No vamos a tener control sobre todas las cosas que nos están pasando. Vamos a tener que seguir tomando medicamento, vamos a tener que tener las visitas al médico, vamos a tener que hacer cambios en la familia, vamos a tener, y vamos acumulando cosas que vamos a tener. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos con lo que nos pasa? Es lo único que nosotros podemos controlar. ¿Cómo reaccionamos a lo que nos está pasando? Eso sí es algo en lo que nosotros podemos trabajar. Y un buen punto de inicio, pues es precisamente estar aquí en esta sesión y tratar de entender cuáles son algunas de las herramientas que yo tengo que desarrollar para poder convivir con una enfermedad. Y este cambio de perspectiva es hablarnos de manera diferente. Parece que es algo muy sencillo, pero cuando nosotros pensamos en positivo, liberamos otro tipo de hormonas, de neurotransmisores, incluso endorfinas, que nos ayudan y nos proporcionan una sensación de bienestar. Cuando yo tenga un problema, voy a decir, bueno, esto es un reto diferente. Una pérdida es un aprendizaje. Un miedo es algo totalmente diferente. Y vamos a ir cambiando este lenguaje para que podamos enfrentar la situación de una manera diferente y podamos entonces, desde un punto de vista positivo, poder desarrollar estas competencias que les decía. Vamos a tener obstáculos, pero vamos a transformarlos en enseñanzas. Vamos a tener que vivir un proceso de una enfermedad, pero vamos a verlo como una oportunidad de transformación constante. Estoy seguro que cuando recibieron el diagnóstico no se sentían preparados en lo absoluto para vivir con él. Y si ya tienen tiempo viviendo con este diagnóstico, seguramente han desarrollado muchas competencias y cualidades que no se imaginaron que iban a poder desarrollar a lo largo de su vida. Y que seguramente no hubieran desarrollado si no hubieran tenido que vivir con este diagnóstico. Vamos a tener que ser muy conscientes de que sí va a haber limitaciones, dependiendo de nuestro tipo de enfermedad, de cuáles son las consecuencias neurocognitivas que tenga, o las consecuencias físicas, o las consecuencias del tratamiento. Pero muchas veces las limitaciones que nosotros nos podemos, son limitaciones más bien de tipo imaginario. Es muy común que cuando vivimos con una enfermedad neurológica, hagamos planes para cuando se me quite la enfermedad, para cuando se controle, para cuando ya no la tenga, para cuándo no va a ocurrir. La vida es el viaje que estamos haciendo. La vida no empieza cuando se termine esta situación. El viaje que hacemos con la enfermedad es la vida. Entonces, si nosotros nos esperamos todo el tiempo a que algo bueno suceda, y a que algo milagroso suceda, y a que yo pueda entonces
volver a tener el control, eso no va a ocurrir de una manera inmediata y mientras estamos pues dejando pasar momentos que no van a regresar. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que hacer un alto y cuando yo piense, bueno, no puedo hacer esto o mi paciente no puede hacer esto o no hay manera de que lo hagamos, vamos a tratar de frenarnos y decir, a ver, no hay manera de que lo hagamos realmente o no hay manera de que lo hagamos porque yo creo que la enfermedad no me va a dejar hacerlo, porque son dos cosas diferentes. Y cuando venga este pensamiento, vamos a enfocarnos en escribir 3 motivos por los que sí podemos hacer las cosas. Los no, no los pongan porque los no los tenemos súper claros y son bien fáciles de escribir. El desafío es pensar en cómo sí. Es que no va a bailar en Bellas Artes Ballet. Pues no, a lo mejor no va a bailar en Bellas Artes Ballet, pero ¿qué tal si buscamos una clase de baile donde pueda participar activamente, disfrutar de la música, hacer un grupo de amistades diferente y donde yo también como cuidadora a lo mejor pues pueda tener la oportunidad de involucrarme en una actividad que no está relacionada con la enfermedad? Entonces, vamos a transformar esta situación y esta tristeza o este obstáculo que estamos visualizando en una oportunidad de hacerlo de manera diferente, siempre enfocados en lo que sí y no en lo que no. Para esto, por supuesto, tenemos que ser muy conscientes de cuál es el diagnóstico con el que estamos viviendo o con el que está viviendo mi paciente. Cuál es el nombre completo de la enfermedad, qué consecuencias tiene y cuál es la expectativa que tanto el médico como yo tenemos. Es muy importante también conocer el tratamiento. Yo no me puedo poner expectativas realistas si no tengo claros estos conceptos y esto es muy importante. Si yo no tengo claro para qué me estoy tomando el tratamiento, cuáles son los efectos, tanto positivos como algunos efectos adversos que el medicamento debe de tener, es un punto de partida por el que yo debo de empezar a buscar respuestas con mi médico para poder entonces sí establecer límites realistas entre lo que quiero y lo que puedo hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones de mi médico en torno a mi vida diaria? ¿Cuántas horas debo dormir? ¿Puedo o no puedo manejar? ¿Qué tipo de alimentación debo de tener? ¿Cuánto tiempo debo de pasar al frente de un dispositivo electrónico? Etcétera, etcétera. Todo eso va muy de la mano con el tratamiento. ¿Cuál es el grado de dependencia que tengo? ¿Realmente necesito que me ayuden en esto o es que ya se hizo un hábito que me ayuden en esto? Si tiene un grado de dependencia, ¿qué tanto es? Y yo les aseguro que todas las personas, por más complicaciones que tengamos, buscamos la manera de tomar el control en lo que podamos tomarlo. Entonces, vamos a ser muy claros como cuidadores o como pacientes, cuál es el grado de dependencia real que tiene mi paciente y cuál es el grado de dependencia que yo estoy tratando de manejar. A lo mejor tenemos que hacer un ajuste por ahí. También hay que considerar si hay necesidades de algún tipo especiales, no sé, de traslado, de movilidad, de comunicación, es una persona verbal o no es verbal, qué tipo de situaciones se pueden llegar a presentar, cuáles son las comorbilidades que tiene, hay otras enfermedades y cuáles son los tratamientos también de esas comorbilidades y cómo es la convivencia del diagnóstico de mi enfermedad neurológica con esas comorbilidades y cuáles son las redes de apoyo con las que contamos y cómo puedo yo trabajar con esas redes de apoyo, porque me han dicho algunos papás, es que no hay manera, yo soy la única persona que se puede hacer responsable, no hay quien cuide de mi hijo porque no tengo aquí a nadie en el país, etcétera. Perfecto, no hay quien cuide de tu hijo, pero ¿quién cuida de ti? Entonces, siempre hay algo más que podamos encontrar, algo más que podemos hacer. Y si no tengo una red de apoyo física, ¿cuál es mi red de apoyo emocional? ¿Y cómo trabajo con la red de apoyo con la escuela y con el trabajo? ¿Saben todos acerca del diagnóstico? ¿No lo saben? ¿Cómo puedo yo hacer que entonces todo mi entorno tenga información relacionada con este diagnóstico para que me puedan ayudar a enfrentarlo de la mejor manera? Como les decía ahorita, no vamos a poder cambiar las cosas. Las cosas, incluyendo el diagnóstico, se van a quedar con nosotros, pero sí podemos cambiar la forma en que los vemos, incluso el diálogo que establecemos con nosotros mismos. Podemos pasar de una persona enferma a una persona que vive con una condición neurológica. Y este simple cambio de verbalización me hace plantarme desde un punto de inicio diferente para poder partir y llevar entonces a cabo las actividades y los recursos y las herramientas que tengo que desarrollar. Esta imagen me encanta, esta imagen nos la compartió la licenciada Victoria y me encanta porque habla precisamente de cuáles son pues todas esas competencias que yo tengo que ir desarrollando a lo largo de mi vida con una enfermedad neurológica
y cómo el poder trabajar con estas competencias me permite ir como acomodando todo en su lugar. No son competencias con las que yo nazca, ¿eh? Así como tampoco nací sabiendo escribir o sabiendo hablar y tuve que aprender. Esto es parte de lo que yo tengo que aprender. Cómo vivir con aceptación, mi diagnóstico, cuáles son los recursos que tengo para el afrontamiento, qué tanta resiliencia, qué tanta capacidad de adaptación tengo, cuál es mi tratamiento, qué tan proactivo soy o solamente me quedo sentado y espero que el doctor me dé todas las instrucciones o si tomo las riendas, puedo adaptar nuevos hábitos de vida, qué tanto manejo de disciplina y autocontrol, qué tan reales son mis expectativas, sueños y proyectos de acorde con todo lo que veíamos ahorita, con mi diagnóstico, con mi tratamiento, con mi red de apoyo y con mis posibilidades. Todo eso se va acomodando y todo eso vamos a poderlo ir aprendiendo y desarrollando con el tiempo. Y eso es algo importante para todos nosotros. Cuando recibimos el diagnóstico, pasamos por una montaña rusa de emociones y de pensamientos. Vemos incluso a nuestro diagnóstico como un gran enemigo, ¿no? Por ahí tenemos al gatito negro que luego por ahí todos le tenemos un poco de estigma y lo vemos de frente y nos enfrentamos a él y no nos gusta y nos cae gordo y no lo pedimos y ¿por qué estás aquí, no? Cuando empezamos a trabajar aprendiendo sobre nuestra condición, cuando aceptamos lo desconocido y empezamos entonces a recuperar esa sensación de poder y de control, es cuando no necesariamente voy a querer al gato o no voy a querer a mi diagnóstico, pero voy a aprender a empezar a convivir con él. Y en el momento en que yo empiezo ya a empoderarme, a tomar las riendas, a hacer cambios de hábitos de vida, a aferrarme, a pegarme al tratamiento integral y a seguir aprendiendo, pues a lo mejor no es que me guste mi diagnóstico, pero aprendo a convivir con él de una manera diferente y puedo incluso sacarle provecho a algo que nunca me imaginé que iba a poder sacarle provecho, ¿no? Y aquí pues nuestro amigo hasta se lo puso de sombrero, de cabello. Es importante, perdón, entender que cada uno de nosotros va a construir su propio camino en relación con la enfermedad. Las piezas del Lego que cada uno de nosotros tiene son diferentes. No puedo voltear a ver qué piezas del Lego tiene el de al lado porque me voy a frustrar, porque no me va a gustar, porque me va a parecer totalmente injusto. Pero si yo trato de descifrar qué es lo que yo puedo construir con las piezas del Lego que yo tengo, les aseguro que va a ser algo maravilloso, porque puedo adquirir recursos, porque puedo transformar esas piezas, porque voy a aprender nuevas maneras de modificarlas de tal manera que se conviertan en algo diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tomar el control de nuestra enfermedad, aprender a reconocer y manejar nuestras emociones. Si no sé cómo empezar con reconocer y manejar mis emociones, busquen ayuda. De verdad, hay muy buenas opciones de terapias en este momento. Pueden ser incluso en línea, ya no todo tiene que ser presencial. Cuidamos apoyo cuando lo necesitemos, establezcamos expectativas realistas, convirtámonos en personas activas en el cuidado de nuestra salud, no nos quedemos con dudas, aprendamos a preguntar, pero aprendamos a preguntar de una partida inteligente, o sea, ya voy a llevar mis preguntas hechas para el médico, voy a ser muy preciso, voy a ser muy claro, vamos a crear nuestro estilo de vida saludable, identificar todo lo que esté dentro de mi control y lo que no esté en mi control, lo voy a tener que dejar ir y fluir porque no lo voy a poder cambiar. Comprender que mi proceso va a ser diferente al de todos los demás que vivan en casa y cada uno va a tener diferentes reacciones y darle valor a todo lo que estoy viviendo. No enfocar toda mi vida en la enfermedad, que si bien va a estar presente, si bien va a marcar la pausa y vamos a tener que ponerle atención, pues que no sea el todo de nuestra vida, sino que haya muchísimo más allá de la enfermedad. Tenemos que confiar en nuestro equipo médico, preguntar siempre nuestras dudas e inquietudes, aceptar nuestra condición, entendiendo que es una manera diferente de vivir, no es el fin de nuestra vida, es una vida diferente. Aprendamos a confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad de seguir aprendiendo, en nuestra capacidad de cuidarnos y de hacernos cargo de nuestro tratamiento, o si yo soy un cuidador, en la capacidad que tengo para cuidar y hacerme cargo del tratamiento de alguien más, sin perder de vista que también me tengo que cuidar yo. Buscar siempre apoyo en los grupos familiares más cercanos, en los grupos de amigos, en las asociaciones, y vivamos en lo positivo. No dejemos que la enfermedad nos transforme nuestra vida en esa nube negra que comentábamos al principio, sino tratemos de ir descubriendo también las cosas buenas que nos va dando. Seamos responsables, entendamos que la mejor calidad de vida es la que yo puedo contribuir también a tener
seguir haciendo actividades que estén más allá de la enfermedad y no transformar la casa en una clínica, y tener planes de acción A, B, C y D, porque esto es muy incierto. Una enfermedad neurológica nos puede jugar malas pasadas y probablemente tengamos que volver a empezar o tenemos que reinventarnos. Reinvéntese las veces que haga falta. Si volvemos a vivir por un proceso de duelo porque perdimos otra situación, porque ocurrió algo que no esperábamos, no pasa nada, volvemos a empezar, aceptemos que tenemos que volver a pasar por estas fases y trabajemos siempre en la parte de la aceptación. No olvidemos que todos los días tenemos algo que aprender, algo que perdonar y muchas cosas que agradecer. No olvidemos también que ir a terapia no te crea ni te destruye, solamente te transforma, y que todos podemos buscar terapia y que hay muchos tipos de terapia. Si la que tomé no me gustó, dense oportunidad y busquen otra más. Es como los zapatos. Hay quien usa tacón, hay quien usa flat, hay quien usa botas de motociclista, hay quien usa tenis. Tengo que buscar la terapia adecuada para mí. Recordemos también que no vivimos solo una vez, vivimos todos los días. Solo morimos una vez y esto es algo que nosotros sí podemos controlar. Entendamos entonces que nuestro futuro no tiene que ser mejor ni peor, simplemente va a ser diferente a lo que habíamos planeado, pero podemos tener este desarrollo de actividades, de capacidades y de competencias que me permitan abrazar esta diferencia y vivirlo de la mejor manera posible. Esto es todo por mi parte. Yo les agradezco muchísimo su atención. Siempre es un gusto participar con esta comunidad de Amena y muchísimas gracias, licenciada Norma, por la invitación. Muchísimas gracias, licenciada Adriana, y gracias a todas y todos por estar aquí con nosotros en Neurociencia Amena. Les recordamos que los episodios los pueden encontrar en YouTube, Amena Epilepsia, así como en Spotify y en iVoox también Amena Epilepsia. Pues muchas gracias y esperemos vernos pronto, Adriana. Esperemos que así sea. Un abrazo a todos. Gracias.